Bien, gente, es un gusto estar con ustedes. Soy Marcelo Saraiva del área de gerencia de tecnología de automatización de Clavín. Tengo el gusto de conversar con el profesor Adriano Leal, él trabaja en el Instituto de Investigación Tecnológica de esa reconocida institución. Él tiene el cargo de gerente técnico del área de inteligencia artificial de Analytics, donde desarrolla diversas actividades relacionadas con esta área en este organismo, y es profesor doctor en ingeniería eléctrica con énfasis en automatización de energía formado por Poli en 2006, y también tiene una beca FAPES para investigador de una universidad renombrada en Berlín, y estudia fuertemente la aplicación de máquinas, el Internet de las cosas y cosas que componen la inteligencia de los 4.0. ¿Está bien? Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que es Machine Learning, y dentro de este tema, es un tema muy interesante, quería preguntar para el profesor, después de todo, ¿qué es y cuál es la relación entre ciencia de datos, inteligencia artificial y machine learning? Me gustaría agradecer la invitación de Clavín para participar de este evento, y me gustaría responder que ciencia de datos es un gran campo del conocimiento que se ocupa de procesos, teorías, conceptos y herramientas, y también tecnologías que permitan el análisis y la extracción de conocimiento e información a partir de datos de grupo. Eso quiere decir que el análisis de datos es un proceso que examina los datos para sacar conclusiones sobre estas conclusiones de la información que está contenida dentro de ellos. Y para esto se terminan utilizando herramientas y sistemas de análisis, siendo que un aspecto muy importante es la parte de curación o curaduría de los datos recolectados por los sensores y los sistemas. Eso quiere decir que el trabajo del científico de datos comienza desde el momento en que estos datos llegan a un repositorio de datos. Entonces tienes este gran campo que es la ciencia de datos. Dentro de este campo de la ciencia de datos tienes la parte de inteligencia artificial, que ya estudia cómo permitir que los sistemas computacionales simulen inteligencia similar a la humana, que va mucho más allá de programar órdenes específicas. La idea es que estos sistemas y estas máquinas tomen decisiones de forma autónoma basándose en estándares. El campo de la inteligencia artificial es muy grande. Él tiene varios subcampos de estudio. Uno de ellos es el campo del machine learning, que es el término de inglés de aprendizaje de máquina. Es un subcampo de la inteligencia artificial que estudia cómo dar a los computadores habilidades de aprendizaje sin ser programados de manera explícita. Las personas que son más de edad se recuerdan cómo era la programación de procedimental, y cómo si tal cosa hace tal otra. No, la idea es extraer más conocimiento y tomar esas decisiones sin ellas estar programadas. Existen tres tipos de aprendizajes, que son los supervisados, que tiene la figura del científico de datos que está ahí arriba, elige la entrada y salida, y de ahí el algoritmo, él hace un mapeo de esas entradas y salidas y termina extrapolando el conocimiento. Entonces tienes un trabajo muy grande del propio científico de datos para enseñarle a la máquina. Luego están los aprendizajes que son no supervisadas, en las que en un primer momento no le enseñas a la máquina con entradas y salidas previamente programadas, pero el algoritmo
descubre el patrón y a través de una función llamada función del costo intentará minimizar esta función de costo y con eso él aprende adecuadamente. Y tiene una tercera que es el aprendizaje por refuerzo, que es un poco más complejo, pero que va a tener la misma línea de cómo termina descartando la figura del científico de datos para hablar si la respuesta es la más correcta. Entendí. Ese será un resumen de esto. Ok, muy interesante, ¿no? Dentro de esta línea que comentaba el profesor, entendemos lógicamente que esta herramienta está siendo aplicada en máquinas, equipos, pero ¿qué usted ve? ¿Qué tipo de equipos, sistemas o componentes que usted prevé que va a tener este tipo de aplicación de Machine Learning en los próximos años? En los próximos años lo que estamos viendo es una migración de la inteligencia, que en este exacto momento ella parece más, digámoslo así, de procesamiento. Se hace un procesamiento en BEC y se saca la red bien programada. La idea ahora es ir para el aprendizaje en línea, es decir, los datos están llegando y la máquina está aprendiendo. ¿Cuál es la mejor manera? Y una migración de la inteligencia desde la nube para equipos y también para los propios componentes. Por ejemplo, un aspecto que da razón a esto, recientemente el fabricante de equipos de computadores y equipos, ella fue comprada por Nvidia. Entonces va a haber una fusión que ocurrirá en los próximos años entre inteligencia artificial, 5G y IoT. Entonces esas cosas combinadas van a dar, digámoslo así, componentes tipos una válvula con inteligencia suficiente para decir yo ya abrí tantas veces y tienes que restituirme o cambiarme luego. Vas a tener una operación optimizada para que dure hasta el fin de mes cuando vas a hacer el mantenimiento en mí. Entonces, la inteligencia va a migrar. En resumen, la inteligencia va a migrar de grandes sistemas para dispositivos y componentes en máquinas. Entendí. Sería básicamente el contexto de los próximos años. Comprendí. Entonces el cielo es el límite de los próximos años en relación a ese tema. Muchas cosas van a ocurrir en esa área, ¿no? Y así, pensando en eso, podemos entender esta pregunta en relación de qué es la ciencia de datos, qué equipos, haciendo un paréntesis. Aquí en Clavin tenemos un piloto en funcionamiento en nuestra unidad de Monte Alegre funcionando. Existe un grupo de personas que están desarrollando este piloto con excelentes resultados. Y es un área que realmente promete. Pero, profesor, basado en todo esto que comentaste, en este contexto que involucra un montón de proyectos, ¿cuáles son los cuidados, al fin y al cabo, que los futuros proyectos que involucran este tipo de aplicación de Machine Learning, los gerentes de proyecto tienen que tener cuidado antes de contratar este servicio? ¿Cuál es tu visión en relación a esto? Bien, lo esencial es que partan de una noción clara de dónde quieren llegar, pero esto ya es tradicional en todos los proyectos. Lo que diferencia a los proyectos que tienen un aprendizaje de máquina y de inteligencia artificial es que necesita hacer un estudio preliminar del fenómeno que está analizando para saber si lo que quiere entrenar su inteligencia artificial es coherente o consistente, si aquella cantidad de datos es suficiente para insertar un determinado o particular, un fenómeno particular que quiere analizar. Entonces el principal consejo es
El primer mes o los 2 primeros meses tiene que analizar el fenómeno de una forma con mucho cuidado. ¿Cuáles datos realmente tiene? Si estos son suficientes para predecir el fenómeno o no. Pero también hay que hacer un seguimiento. Debe existir una tarea de algunos datos de un científico de datos que ve durante todo el periodo la adherencia que tiene con el fenómeno que está analizando. Entonces la diferencia principal es no mirar de una forma ciega los datos, siempre verificar si adhieren a la realidad para analizar los fenómenos de una forma, diría yo, tranquila. Entonces podemos entender así que es muy importante tener personas que tengan el conocimiento del proceso, que comprendan los fenómenos que pueden ocurrir en relación a ese análisis y que también tenga un científico de datos para interpretar la información. ¿Es esto? Exactamente. Termina siendo una alianza entre 3 áreas. El área de negocios que va a hablar, mire, mi objetivo es reducir el costo o mi objetivo no es reducir el costo, pero reducir el tiempo del proceso. Tiene esta persona que dice, mi objetivo es este, o disminuir el tiempo o el costo o plazo. Y tiene la persona que dice, bueno, yo tengo el dominio del proceso. El proceso funciona así, se puede usar de esta manera y de esta otra. Y el científico de datos hace ese intermedio entre los dos para comprobar cómo optimizar y servir o ayudar a los dos, al mismo tiempo manteniendo la seguridad de la planta industrial. Porque lo esencial es por encima de alcanzar a ayudar a los dos, tiene que mantener que las cosas funcionen. Entendí, es realmente un campo fantástico para explorar, un campo muy interesante, ¿no? Tenemos muchísimas cosas para aprender en relación a esto y tiene mucho valor para extraer que nos damos cuenta que esta herramienta puede traernos muchas, muy interesante, profesor. Entonces, una vez más, le agradezco en nombre de Clavín a todos ustedes por la participación y le doy la palabra al profesor Adriano. Por favor, profesor, los últimos comentarios. Yo agradezco esta oportunidad de poder compartir un poco la experiencia y dar algunos tips. Estas cosas de dedicarse a estudiar el fenómeno, diría que es el diferencial que existe para estos nuevos proyectos. Y finalmente, agradecer tanto a Clavín cuanto al IPT por la oportunidad que me permiten de dirigirme a una audiencia tan grande como esta de Innova Clavín. Muchas gracias. Yo le agradezco, profesor, en nombre de Clavín, muchas gracias.